O creo que nunca había compartido pantalla. Y ahora sí. Nosotros nos apagamos, el resto se apaga y solo quedan los expositores. Claro, un Éxito. juego. ¿Esto cómo lo hago, profe? ¿Así o no? ¿Se ve? Pues, Y se ve bien. Ya. Ahora, si lo puede dejar en modo presentación y en el modo presentación con un zoom más o menos adecuado, ideal. ¿Y cómo se hace eso? Eh, no sé, profe, si lo puedo dejar en modo presentación. Le puedo quitar suma, eso sí. A ver, no, hágalo del más zoom nomás, ¿ya? Lo que sea más por cómodo favor, ¿Más zoom o menos zoom? más. Ah, ya. Y lo van corriendo. Ya, yo me encargo de correrlo. me parece. ¿Cuarto? Cuando usted quiera. Ya. Eh, Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesores. Nosotros ahora le vamos a presentar nuestro póster. Nos basamos en el paper llamado Formación Ciudadana, Cultura Física y Deporte. Estrategias para una formación de calidad. Bueno, la introducción habla sobre los enfoques principales del paper, de cómo la pedagogía toma un rol fundamental y esta prepara a los estudiantes para poder convertirse en ciudadanos y poder actuar para la sociedad de manera correcta. Esta se basa en la Universidad del siglo XXI y la cual promueve como ciertos pilares fundamentales, que es el saber hacer, el ser, el convivir y el tener un comportamiento concorde a la ciudadanía. Ya acá es donde mete como el rol del deporte, porque busca promover todos estos pilares por medio de la implementación del deporte. Entonces, por eso es que yo hablaba en un principio que tomaba un rol la pedagogía fundamental, sobre todo de la educación física, porque nosotros como profesores podemos hacer mucho concorde a este tema. Eh, este paper también habla sobre resignificar la cultura histórica y del deporte, obviamente, con respecto a la cultura y la ciudadanía, porque si bien, como se habló anteriormente, podemos hacer mucho, busca como hacer aún más, siente como que se siente como que no se le toma tanto el peso. Por eso es que se busca resignificar el concepto y la metodología con respecto al concepto de cultura y ciudadanía. Con estos resultados, que se van a hablar posteriormente mi compañero Jorge, eh, si bien se van a hablar de que son favorables, también a la vez se busca que se puede beneficiar mucho tanto el docente, pero también los directivos concorde al tema de ciudadanía. Entonces, pero más adelante se va a profundizar sobre este tema. Ahora vamos a pasar a material y métodos. Hola, con respecto al material y métodos, para la elaboración de la estrategia de este artículo se tomó un grupo de alumnos de la carrera de Cultura Física de la Universidad de Santiago de Cuba. Y la elaboración de la estrategia se dividió en tres etapas. La primera fue de diagnóstico, donde se evaluó y se conoció en profundidad el currículum que se está impartiendo y la cultura que se tenía tanto de parte de los docentes como de los alumnos. En esta etapa también se garantizó la colaboración de los docentes y de los estudiantes seleccionados. La segunda etapa eh, se elaboraron los instrumentos y las acciones a realizar propiamente tal para lograr la transformación que se buscaba a través de la estrategia. Y la tercera etapa ya fue la implementación de los instrumentos y acciones que se elaboraron y la evaluación de los resultados. Como mencioné anteriormente, se seleccionó un grupo de estudiantes, en concreto 33 alumnos y alumnas de la Universidad de Santiago de Cuba, y eh, para que se unieran a este estudio, se conversó con ellos, se les comentaron los criterios y ellos accedieron por propia voluntad a participar del estudio. Todos los estudiantes tenían cierto grado de investigación educativa y cierta experiencia cultural, y todos tenían la motivación y la iniciativa de una transformación a nivel cultural en la universidad. Eso.
Bueno, uno de los objetivos de esta investigación fue dar a conocer los fundamentos de la relación entre la formación ciudadana y la cultura física y el deporte. Y bueno, esto fue aplicado de forma experimental en el colectivo estudiantil de la Facultad de Cultura Física de Santiago de Cuba, lo cual iba a contribuir a la formación profesional e integral de los estudiantes universitarios. E integrar esto tenía como fin principal modificar el comportamiento sustentado en los valores humanistas del deporte revolucionario y la cultura histórica deportiva de la profesión, ayudándolos dentro y fuera de la institución y como dando reflejo de la calidad formativa que existe entre el Estado, la sociedad y la universidad. Y ya pasando a los resultados, dentro de ellos se encontraron diversas manifestaciones positivistas. ¿Me escucho bien, cierto? Súper. Dentro de ellos se realizaron más de 15 trabajos de diplomado, con referencia en base a la figura deportiva y a los estudiantes, que fomentaban el modelo para la formación integral y ciudadana entre estudiantes y los atletas. Y con esto se logró perfeccionar la cohesión y la unidad de los agentes, de los socializadores. ¿Qué quiere decir con esto? Que aumentó el poder conocimiento del mejorar el trabajo integral tanto de los atletas hacia las personas como de los estudiantes hacia los alumnos. Y ya como modo de conclusión, los resultados fueron parciales, pero se logró la evidencia efectiva de que se mejorara la formación de los estudiantes universitarios para realizar cambios significativos en la participación ciudadana, tanto hacia los escolares o hacia los mismos estudiantes. Dentro de ellos también se perfeccionó la relación armónica del conversar sobre diversos temas que igual se dificulta demasiado el poder expresarse los diferentes temas que se exponían en la universidad. Y las competencias se mejoraron enormemente en base al entregar más, ir más allá del solo el ejercicio del deporte. Bueno, profe, ese fue nuestro póster. Abajo está la referencia bibliográfica y también incluimos el código QR para si es que quieren abrir el paper. No fue innecesario que le avisara a los 12 minutos. No, súper bien. Cronométricos, chiquillos, cronométricos. Muy bien. Ya, yo por un compromiso que había adquirido en el panel anterior, Sofía, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, los felicito, creo que estuvo súper clarito todo, el tema también es algo que generalmente lo vemos muy superficial, entonces ver las formas de potenciarlo creo que es súper interesante. Yo tengo dos preguntas. Primero, un concepto que como me llamó mucho la atención que dijeron, que era estos valores como humanistas revolucionarios. ¿Cuáles son esos valores humanistas revolucionarios? ¿O en qué se basa como esa concepción? Y de pasadita, ¿puedo hacer la otra pregunta al tiro para que así cada Claro. uno la vaya pensando? Que esta investigación, este estudio fue hecho a estudiantes de educación física en la universidad, ¿cierto? ¿Cómo se traslada como esa estrategia utilizada o ese impacto que se produjo a la escuela? Esas son mis dos preguntas. Respondo yo. El que quiera. Dentro de los valores que se mencionaban, porque el estudio se basaba en solucionar una problemática actual que era como
la falta de valores y de cierto trabajo a nivel ético, y eso se quiso solucionar a través de la relación con la cultura, con la historia, con la cultura histórica deportiva. Eso. Y dentro de los valores que se mencionaban se analizaba el concepto de ciudadano y cómo se insertaba el ciudadano en la sociedad. Y dentro de los valores del ciudadano que se mencionaba en el artículo estaban el patriotismo, el amor por la paz y el convertirse en un ser protagónico, en uno convertirse en el protagonismo de cambio y de transformación. Entonces yo creo que eso se refiere con revolucionario. Y se detallan mucho los valores comunes que son honestidad, generosidad, incluso hasta el de humildad se resalta en un momento cuando se menciona que algunos personas que se inclinan por el área deportiva y competitiva se ven inmersos como en esa corrupción que generalmente hay en términos de dopaje, y se ven mucho se van mucho por el área monetaria y de éxito, y se olvidan de la humildad y la sencillez. Entonces como que se resalta todo un abanico de virtudes. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, el objetivo del estudio era impactar en la formación inicial docente en el área universitaria. Entonces, yo creo que cómo quieren lograr este proceso de cambio es primero transformar la formación inicial docente, transformar a los universitarios para que después ellos, como futuros docentes, como futuros directivos o entrenadores, ellos generen su cambio por su cuenta y así se genera un efecto dominó y que así se vaya transformando la sociedad en general. Bien. Ahora entendiendo un poco los valores revolucionarios, como que me calza mucho más la respuesta de la segunda pregunta. Así que gracias, Kevin. De nada. Yo tengo unas preguntas, más bien como con el método, porque esto ya entendí que era como una intervención, ¿no es cierto? Donde se diagnosticó, se diseñó una estrategia y se aplicó. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. ¿Podrían como detallar un poco qué comprendía esa estrategia y también cómo evaluaban la efectividad de la estrategia? O sea, la efectividad, más que nada, la evaluaron ya al final del enseñarle a los estudiantes toda esta formación, ¿Ya? y se lograron ver los resultados por lo general, el principal enfoque fue en que se vieron, fue la realización de más de 15 trabajos de diplomado, que ahí se dieron cuenta de por sí que el enfoque de los estudiantes y de los deportistas cambió al como lo tenían principalmente. Claro, pero ¿con qué instrumento o como de qué forma pudieron evaluar eso? Si hubo algún instrumento de por medio, si hicieron algunas, no sé, observaciones, entrevistas, no sé. El estudio tenía, creo que enfoque crítico, creo que es, pero como tenía un enfoque crítico que el fin del estudio era una transformación y la acción y generar un cambio. Al final del estudio no se evaluó, creo que no se evaluó ni con encuestas, ni con ningún instrumento de evaluación así como de preguntas-respuestas, sino que se midió precisamente, o sea, se estudió precisamente si se logró o no se logró esa transformación. Y es ahí lo que dijo el Jorge, de que buscaron resultados y analizaron cómo estaba antes y cómo estuvo después, y a través de la observación se dieron cuenta de que había más cohesión y armonía a nivel como grupo de estudiantes en cuanto a valores. Eso solo a través de la observación. Y ahí entra también lo que mencionó el Jorge de los resultados de diplomados y de, así como éxitos académicos. También se comparó todo lo que había antes con lo que hubo después y se dio cuenta que se evidenció que hubo un aumento en logros académicos. Entonces fue más que nada a través de eso, pero no a través de alguna prueba o algo así. Ya.
¿Alguien me puede responder la primera pregunta? Como de qué comprendía la estrategia. ¿Puedes repetir la pregunta? Como en qué consistía la estrategia que diseñaron. O si en algún momento en el artículo aparece el diseño de esa estrategia en alguna parte. Como que igual sería interesante ver como la estructura de esa estrategia, como el diseño. Hay una estructura que indica, o sea, que aparece en el paper, ¿Ya? que igual se basa más que nada en la conducta y el cognitivismo de los estudiantes, que, que hay como un antes y después un después, que eso es más que nada lo que se enfoca en el antes y en el después de, lo, de la formación de los estudiantes, Ya. porque principalmente era, como igual indicaba Kevin, era muy, por así decirlo, individualista el pensamiento, principalmente de los deportistas activos, que no iban más allá del ámbito humanista o histórico de lo que era la actividad física y la práctica también como docente de la educación física. No sé si... Claro, Yo puedo igual como, agregar que en el artículo no se define la estrategia en sí, por ejemplo, o sea, como las estrategias que se utilizó, por ejemplo, lo que se hizo. Solo mencionan que va enfocada a transformar como el método de enseñanza, que a enfocarse más en la cultura histórica deportiva y transformar a partir de ahí y generar el cambio a partir de ahí. Sí, se menciona que es una estrategia holística que se basa a través de, se menciona con términos como observación participativa, em, eh, se menciona mucho, si me dan un segundo, puedo decirle que dice em, que se basa a través de la observación, la explicación, comprensión e interpretación de los cambios y que se utilizó un método sistémico estructural, que se utilizó el método dialéctico materialista. Entonces, la estrategia se define a través de esos términos, pero no se menciona la estrategia en sí. Ya. Ok. igual como el instrumento para llevar a cabo esa estrategia ¿Mm? era, en este caso, la institución docente. Como ¿La que qué? la ¿Instrucción? institución docente. Ah, Como que los docentes eran los encargados de llevar a cabo esa estrategia para provocar ese cambio y esa transformación como en los alumnos. ya. Oye, yo igual quería comentarles sobre el diseño del póster. Me encantó. Como que lo encuentro muy, no sé, muy no sé. Como que, no sé, es como serio, como de grande. Y está bonito, me gusta que destaque en el fondo el de los resultados y las conclusiones. Eso, gracias. Gracias. ya. Voy. No entendí mucho el póster. Voy a partir de esa base. O el artículo en realidad. Perdónenme, debe ser la hora. No lo sé. ¿Ya? Entonces tengo algunas preguntas para que me puedan clarificar. ¿Ya? El paper, ¿cómo presentaba los resultados? Porque Lo, no hay resultados. O sea, independiente de que sea una estrategia y el enfoque que tenga, una mirada mucho más crítica, como señala Kevin, hay un método aplicado y por tanto ese método aplicado va a implicar resultados. es que los resultados en sí fueron positivistas porque se pudieron observar los cambios que ellos estaban esperando el poder hacerlo. Ya, pero positivista en función de un paradigma, Jorge. Sí, sí, sí. Ya, y si es Porque positivista, entonces tiene un enfoque cuántico y por tanto debería tener resultados medibles, observables, sin interpretación. ¿O no? Entonces, Yo, cuando disculpe, por WhatsApp, por cualquier medio, busque la respuesta.
Cuando Jorge se refiere a positivistas, se refiere a resultados positivos y manifestaciones positivas y no al término de positivistas en sí. Ah, ya, listo, ya una duda despejada. Y esos resultados Y el paper era bastante curioso ¿ya? porque cuando buscamos la pauta y cuando mencionaba que si era un artículo original tenía que tener esta estructura, si tenía, si no me acuerdo qué era el otro, pero tenía que tener otra estructura y se dividía en introducción, la estructura de un artículo. Lo que pasa es que en este paper no estaba o sea, por título todo, no, era un paper común que decía introducción, resumen, material y métodos, no, sino que eran era como todo, decía introducción, después todo un desarrollo, y después como que uno tenía que buscar los resultados, el método y todo, porque no estaba estructurado. Entonces, y ahí que viene una pregunta que a partir de usted se surge nuevamente en mi pequeña cabecita y dice así, ¿cómo entonces esto era una revisión sistemática? ¿Era un estudio de caso? ¿Qué era? se hacía llamar artículo original ¿Ya? y ¿Es una no propuesta de sé cómo responder. investigación? Sí, fue una intervención en la Universidad Ya, eso sí, eso me de queda, Santiago de Cuba. sí, eso me quedó claro. Ya, y hay un poco lo mismo que planteaba Rosita hace un rato, porque usted habló sobre una estrategia pedagógica, el grupo habló sobre una estrategia pedagógica, Sí. pero para determinar si esa estrategia pedagógica fue efectiva, ¿cómo la medimos? ¿Y qué resultados voy a presentar en función de eso? Porque fíjense bien ustedes que esa es la gracia de cuando hay propuestas de intervención y que se publican, esa es la gracia, pues, verificar en qué medida esa estrategia puede ser replicable también en función del dato, cuando es interesante de presentar. Sobre todo con un tema de como formación ciudadana y la pedagogía revolucionaria, dado el contexto cubano. Sí. En el artículo solo se menciona, llega la parte de los resultados ¿Ya? y se empieza, primero habla de que habla de que esta investigación fue un éxito y que se logró evidenciar manifestaciones positivas a través de la observación. Y solo se Ah, menciona que ya, ya. solo a través de la observación se evidenciaron los cambios. Y después empieza como a nombrar los logros y eso es todo. Como que Pero se mire, logró a través de esto y estos fueron los logros. Y sí, listo. usted ahí fue dando respuestas. Por tanto, uno de los métodos o una de las técnicas para recopilar información fue la observación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y en función de eso, el artículo nos señalaba qué hallazgos se encontraron, qué categorías de análisis se pudieron levantar a partir de la observación, no lo indicaba, como para nosotros decir, date, exitosísima la propuesta. Dice, A ver, ¿vale? o sea, eh, bueno, igual dice, lo que recuerdo que en una parte decía que se realizaron como talleres con el tema de formación ciudadana y todo eso, y ¿Ya? que se lograron como perfeccionar la cohesión y la unidad entre como los, ¿cómo se llama? Como entre los agentes socializadores del centro, como que se logró eso, como que haya una mejor comunicación y todo eso. Perfecto. Oiga, y dada la situación que ustedes plantean de la rareza de este artículo, ¿pudieron encontrar algunos elementos en la discusión? ¿Había discusión en el documento o no había discusión? No, no había discusión. O sea, Así como que dijera discusión, no, no había discusión. perfecto. Pero un artículo Eso muy sí, claro. que el artículo igual indica que igual el método tuvo contradicciones en cierta parte de la formación de este, ¿Ya? pero tampoco indica en sí concreto de cuáles fueron, no sé, aquellas contradicciones. Perfecto. Oiga, y ustedes si tuvieran que hacer una crítica, ¿qué crítica le harían al artículo? Lo que usted planteó antes de el buscar una forma de comprobar que sea parte de la observación, el ¿Ya? resultado. Que Ya sea sea un por una poquito más entrevista detallado. podría ser y escribirla, o una encuesta, o algo que sea más tangible puede ser. Perfecto. ¿Y creen ustedes que puede ser aplicable, por ejemplo, si ustedes el próximo año en trabajo investigativo quisieran implementar algo en la universidad, lo podrían aplicar?
Cambiar Yo ciertas formas se podría aplicar. Cier- Aplicar otros métodos más, por ejemplo, no sé, más pruebas de diagnóstico o cuestionarios para poder tener algo más tangible a la hora de expresar los resultados. Porque aquí solamente indica que a través de los diplomados que hicieron los alumnos se dieron cuenta de los resultados que obtuvieron. Ya. Yo creo que igual falta más revisión, porque personalmente yo creo que este es el primer artículo que leo que trata especialmente de esto de la cultura histórica deportiva, entonces yo creo que falta más revisión bibliográfica o más estudios que más evidencia, porque igual la muestra fue súper pequeña, fue de 33 alumnos de la universidad, y no hay evidencia que valide que el entorno de los estudiantes de Cuba sea el mismo que los de acá, o que sea... Encuentro que la toma de muestra es muy pequeña y que hace falta más evidencia para validar que esto funciona y que se puede aplicar en cualquier universidad, en cualquier parte del mundo, o a cualquier nivel académico. Perfecto, profesores. Luego, cuando finalice el segundo grupo, se quedan un ratito, ¿ya? Ya. Muchas gracias. Difícil ese artículo. Difícil de poder Sí, plasmarlo en pero un... igual lo encontré, profe, súper como relevante y que no es algo que no se ve mucho, que no se le toma tanta importancia. Oiga, y de Copuchento, cuando fueron a revisar las referencias, ¿habían artículos de corte similar o no? Habían Mm, artículos que se plasmaban más que nada visualmente, que se repartían las partes, por ejemplo, indicaban que era cuantitativo, que era cualitativo, o indicaban los métodos, los resultados, y ahí daban números, entonces era más concreto a la hora de poder leerlo, más fácil igual. Y los artículos iban más orientados a la historia de Cuba y como a la formación de la ciudadana, pero ningún artículo de las referencias hacía alusión a los dos, a la cultura física y a la sí, formación ciudadana. como que no lo relacionaban. Ya, profesores, muchas gracias, gracias. Siguiente grupo. Aquí estamos. Eso, visibilícense. Eh, Son solo las 3, ¿cierto? Sí, solo las 3. Ya, profesoras, cuando quieran. Ya. ¿Se me da un ataque de tos, profesor? ¿Se ve? Está mute, Profe está muteado. Sí se ve en tu caso. ¿Tiene mejor? ¿Y si le pudieran dar un poquito más de aumento? ¿Más todavía? ¿Sí? Chuta. ¿Ahí? Los 35 años están haciendo estragos. Ya, profesoras, cuando quieran. Ya. ¿Parto no? Sí, ya. Buenas tardes, profesoras, profesor, compañeros, compañeras. Nosotras les vamos a hablar un poco sobre este artículo que tiene como título Estereotipos de género en educación física, una revisión centrada en el alumnado. A modo de introducción, les puedo decir que los estereotipos de género se definen como un rol que se le da a una persona en función de su sexo, lo que va generando metas y expectativas sociales para dicha persona. Y dentro del contexto escolar, las clases de educación física suponen un espacio en el que las diferencias entre representaciones de género se hacen más notables. Y yo creo que hablo por todos al decir que nos tocó como esa clase de educación física donde nos dividían en hombres y en mujeres, en grupos que, como en casillas donde los hombres solamente jugaban una cosa y las mujeres otra. Y creo que es súper importante pensar en cómo se sienten las niñas y los niños que no quieren estar dentro de estas casillas, que no se sienten cómodos jugando solo a la pelota o solamente saltando la cuerda, que era lo que hacían las niñas. Pero también es súper importante pensar en por qué solamente tienen que haber estos dos grupos, por qué solamente los niños una cosa y los niños otra cosa. Creo que todos tenemos que hacer de todo y todos tenemos que pasar por todos los deportes, por todos los juegos, sin como encasillar cosas. Entonces, el objetivo de esta investigación fue como centrarse en el alumnado y responder algunas interrogantes como las que se ven ahí, que son qué falsos mitos han quedado atrás, cómo influyen los estereotipos dentro de la asignatura. Y otras como qué rol cumple el docente
en base a estos estereotipos que están súper todavía impregnados en las clases de educación física. Ya. Para este estudio se recogieron varios documentos y en estos documentos la recogida de datos fueron cuestionarios, escalas, observaciones directas, entrevistas, grupos de discusión y diarios de campo. Si puedes bajar un poquitito la metodología, Mandita, por favor. Bueno, se seleccionaron principalmente 95 estudios. Este es una revisión sistemática, un diseño descriptivo cualitativo, y a partir de estos 95 resultados que se sacaron de distintas páginas, se seleccionaron los criterios de selección. Los criterios de selección fueron artículos entre el año 2005 y 2015, y de exclusión fueron artículos que fueran de revisión sistemática, reseñas, tesis doctorales, documentos que no fueran de español, francés, portugués o inglés, y también que fueran centrados principalmente en una visión del profesorado. Luego de este criterio de selección se alcanzaron 14 documentos seleccionados, y de estos 14 documentos se realizaron, o sea, se estudió las referencias de estos documentos para ver si alguno no se había tomado en cuenta, y tomaron 11 referencias finales, y de esas 11 referencias salieron los 25 documentos para este estudio. Fue a partir de 2 investigadoras y un tercero que fue el encargado del análisis del método de búsqueda. Y los resultados fueron a partir de análisis de forma inductiva. Bueno, dentro de los resultados y los análisis de datos, la mayoría de los artículos estudiados provienen de Francia y de España. Y el alumnado mayormente estudiado son los de secundaria, luego los de primaria y finalmente los universitarios. Luego del análisis de estos artículos, se puede identificar que algunos artículos estaban como enfocados directamente con los estereotipos y otros estaban enfocados y relacionados indirectamente con ellos. Por otra parte, también se demostró que en los colegios sigue existiendo la creencia de que hay algunos deportes que son para niños y otros para niñas. Y a pesar de que en un estudio se nombra que los niños creen que las niñas pueden realizar la mayoría de los deportes, igual sigue existiendo como ese prejuicio y ese estereotipo de que hay ciertos deportes que son más apropiados para mujeres y otros más apropiados para hombres. Con respecto a los contenidos y los efectos de las propuestas coeducativas, las chicas se sienten como menos capaces, con menos habilidades e inferiores en deportes que son generalmente masculinos. Debido a esto mismo, las chicas afirman en varios estudios que les gustaría tener como contenidos más diversos en sus clases que les permitan desarrollarse y más ampliamente motrizmente y de una forma menos competitiva. También en uno de los estudios se demuestra que al trabajar en parejas mixtas, esto promueve como la cooperación y la comunicación entre niños y niñas, formando así un mejor clima en el aula y que las niñas se sientan más seguras de participar también como en la clase de educación física con los niños y todo. Y finalmente el análisis realizado se observó que cuando se plantean actividades y metodologías como alternativas que promueven la equidad de género, se recibe una respuesta bastante positiva en general y también muy valiosa como en el ambiente pedagógico, siendo así esta una herramienta importante al momento para romper las barreras, o sea, los estereotipos que existen en diversas disciplinas de la actividad física y del deporte dentro de la escuela. Luego se nombra el personal docente un cuestionamiento productor de estereotipos o agente de cambio. En los resultados, a partir de distintos artículos, se percibe que hay un trato más permisivo con las mujeres y más exigente con los hombres, y que los hombres son más elegidos para los deportes que las mujeres. Principalmente se dice que puede ser un importante reproductor de estereotipos si es que no se trabaja,
y que por otra parte se determina que el alumnado en general percibe una actitud neutral. Aún así, se eligen los profesores se enfocan más en los hombres y las profesoras se enfocan más en las mujeres. Además, si puedes bajar un poco también que no alcanzo a leer. Bueno, acá dice que no se tienen las mismas oportunidades de acondicionamiento físico en las clases y gran parte del alumnado piensa que no se propone a los chicos realizar actividades consideradas femeninas. Esto afecta también en las notas. Las notas se dieron cuenta que eran más bajas en mujeres que en hombres y que la elogia que tienen hacia las mujeres es por desempeño y a los hombres por probabilidad de éxito. Ya, y como última casilla tenemos los estigmas y miedos con marca de género. Y como primer punto sale que el hecho de participar en actividades deportivas consideradas poco apropiadas para una persona conlleva el riesgo de ser juzgada y etiquetada por la sociedad. Y sí, es como lo que les decía en la introducción, el hecho de que existan estereotipos dentro en sí en las clases de educación física hace que, por ejemplo, un niño que quiera ir a saltar la cuerda o que quiera hacer cosas que están haciendo las niñas va a ser juzgado por sus compañeros, y también existe como a la inversa, o sea, una niña que, no sé, que quiere ir a jugar a las quemadas o a la pelota va a ser completamente juzgada y etiquetada porque por el simple hecho de ser una mujer que está donde no tiene que estar, entre comillas. Como segundo punto, las niñas practican mucho más disciplinas que tradicionalmente se atribuyen a los hombres, mientras que la situación inversa no se da de la misma intensidad. Y bueno, creemos que hoy en día sí se ve eso, se ve que los hombres aún tienen como ese freno hacia, mucho más que las mujeres, hacia a participar en actividades que por la sociedad no son para ellos. Y como último punto, tenemos que a las alumnas les cuesta más involucrarse en los juegos que también participan varones, o incluso no quieren participar debido al mal comportamiento que sus compañeros van a tener hacia ellas. Y sí, es cierto, una de nosotras tuvo como experiencia que se quiso unir a un juego de varones, entre comillas, que no debería ser así, y le llegó como comentario que no, que tú eres mujer y no puedes jugar, o que uno también se siente súper atacada por el hecho de que, no sé, te pasan a llevar y casi que no eres nada dentro del juego. Eso. Bueno, como conclusión de este trabajo, nos permitió conocer que el alumnado convive siempre dentro como... es verdad, en realidad es donde el género tiene una importancia fundamental, y esto puede afectar de gran manera a ambos sexos, produciéndoles sentimientos tales como miedo, vergüenza o ansiedad, o produciendo que no quieran participar de ciertas actividades. También después del análisis de este trabajo, de la realización de este trabajo, se puede apreciar que se han superado en sí antiguas creencias, como que vamos en camino ya en la superación de estas antiguas creencias, y que se han producido grandes cambios en el estereotipo tan fuerte de que existen deportes que son para mujeres y deportes para hombres, pero aún igual siguen existiendo algunas resistencias. Pero a pesar de esta resistencia, los alumnos cada vez se muestran como en una posición más neutral de pensamiento y de acción. Por otro lado, también se comprobó que la realización de las actividades físicas y deportivas en las aulas de clase pueden perpetuar o romper con los estereotipos. Todo esto depende de cómo actúa el docente, en cómo se abordan estos temas y en las metodologías que se utilizan en las clases, como para ayudar a mantener un buen ambiente y una diversidad de género o no. Y finalmente se concluye que es fundamental como pensar bien en los contenidos y las estrategias facilitadoras que se utilizan en las clases para que se pueda hacer para que aborden de buena manera la diversidad y equidad de género,
para que las diferencias no se vuelvan más una oportunidad de aprendizaje que más que un obstáculo y un problema. Eso sería todo. La bibliografía está ahí con el código QR, se puede ver. Y esa fue nuestra presentación de nuestro póster. Muchas gracias. Gracias. Ya. Profesoras, comentarios. Sofía, Rosita. Me gusta, o sea, yo las vi como claritas con el tema, me gustó como la contextualización del tema que dieron al principio, acompañado como de la introducción, y no, la verdad es que yo no tengo dudas, destaco eso sí, la imagen que pusieron para hacer la selección de los artículos. Por mi parte yo no tengo preguntas, y concuerdo con las conclusiones también sobre todo la parte de la formación inicial docente, que claro, como el profesor es el que más toma, el que tiene como más toma de decisiones, es ahí donde quizás yo opino que hay que hacer el cambio, pero no tengo ninguna pregunta sobre la exposición. Eso. Yo concuerdo con todo lo que dijo la Rosita, también esa introducción siento que le dio, no sé si va también en línea con la motivación del estudio de las autoras, pero siento que le dio una motivación personal también, como a por qué eligieron este tema. Se notaba como una empatía y que le da sentido a la exposición, entonces eso estuvo súper bueno. También la descripción de la metodología, siento que quizás ahora a todos les puede quedar más claro cómo es la metodología y también los resultados, cómo expusieron los resultados de cómo es en una revisión sistemática, cómo es el proceso. Creo que lo hicieron súper bien en explicar y le va a servir a todos. Yo tenía una pregunta que era un poco cuál era el desafío que planteaba entonces el artículo a partir de los resultados, pero al final la Flo como que lo planteó, entonces ya esa pregunta la saco. Y tengo otra que tiene que ver con los últimos resultados, que en una parte decía que las niñas practican más deportes masculinos que los hombres practican deportes femeninos. Y después decía que a las niñas les costaba más involucrarse en los deportes. Eso es cuando están los hombres, o sea, se involucran más en deportes masculinos, pero sin que hayan hombres. Esa era como mi duda. O sea, o sea, todos los resultados van de acuerdo a distintos documentos. Entonces, puede que sean distintos los resultados a partir de distintos colegios o distintos establecimientos. Pero claro, cuando se veían que las mujeres podían participar, si no estuviesen los hombres, participaban más en ciertos casos. Eso, gracias. Y también creo que o sea, yo siento que también es importante destacar que la mayoría de los estudios que se investigaron acá en esta investigación la mayoría fueron de Francia y España. O sea, estamos hablando de países que son totalmente distintos a nosotros y aún pasan por estas cosas. Eso les quería preguntar también, que se me había olvidado, que no recuerdo si en los criterios de exclusión e inclusión del estudio, porque me acuerdo que hablaron de idiomas, pero no recuerdo como del lugar de la mayoría de las investigaciones, y en función de eso, si creen que independiente de dónde fueron, representa un poco como lo que pasa a nivel global. Sí, es que la mayoría de los estudios principalmente eran de Francia y España, pero también habían otros estudios que venían de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, creo. Entonces, igual, según yo, como que las realidades y contextos que se viven en las escuelas de esos países son muy distintos como a los que se viven acá, porque acá yo creo que igual sigue existiendo como más marcado el prejuicio y los estereotipos que nombramos. Por ejemplo, también el mismo ejemplo de lo que estaban hablando antes, en los colegios siempre se puede ver que a las niñas les cuesta mucho más como jugar con niños en los recreos, por ejemplo. A mí, por ejemplo, en el colegio me daba miedo jugar a las quemadas con mis compañeros porque eran demasiado brutos y las tiraban súper fuerte y les daba como lo mismo. Entonces,
yo creo que igual es distinto en otras partes, como que se debe estar más avanzado en esos países en los que se hicieron los otros estudios, creo yo. Tengo una duda, que no me acuerdo si se mencionó o no, pero, o se me olvidó. ¿Qué rango de años tenían las publicaciones que se revisaron? Como para saber el contexto de generación. 2005 a 2015. 15. Ya. Voy. ¿Listo, Sofía? Sí. Ya, en función del objetivo del artículo, ¿por qué hacen énfasis y destacan los instrumentos en el póster? Arriba, extremo superior izquierdo. Hablan sobre instrumentos de recolección de información, pero el artículo, el objetivo, entiendo yo, al menos, no tiene que ver con identificar instrumentos o hacer una revisión sobre los instrumentos más utilizados para conocer qué sé yo, las perspectivas de género en educación física. ¿Por qué quisieron colocar el tipo de instrumento ahí? En el póster. Lo de los cuestionarios, encuestas y eso. ¿Sí? Es que tal vez podrían pensar que los documentos que se estudiaron fueron relativamente cuantitativos, puede ser. Entonces, quisimos ponerlo lo que al final tenían los otros estudios. Sí, es solo como lo que usaron los estudios dentro de este estudio. No, Claro, lo que Ah, hicimos ya. como agregar como... ¿Cómo estos estudios recopilaron la información? Claro, sí. Exacto. Profesora, ¿y usted podrían compartir nuevamente su póster? Y si una de ustedes se aventura a explicar con sus palabras el esquema de la de la recopilación de información. Ese esquema muy bonito que tanto Rosita como Sofía destacaron. ese. ¿Quién se atreve? El zoom. Explica. Paso Yo a me la paso. estudio. Yo me la estudio un poquito. Agrándenlo, agrándenlo. Ahí, harto zoom. Eso. Bueno, nosotros ¿Qué puedo decir? igual se lo habíamos mandado a la Rosita. Dijo que era muy necesario. A ver. Si era muy necesario. No se excusen en el resto. Yo No, creo que lo encontramos súper necesario en ¿Ya? vez de ponerlo como escrito para que se entienda de dónde se sacaron los documentos, cuáles fueron los resultados que se sacaron de todos estos documentos, los criterios de selección que fue los que nombré como inclusión 2005-2015, los de exclusión que serían los de idioma, también nombré que fueran puestos como la visión solamente en el profesorado, siendo que este es del alumnado. Sí, yo estoy claro, pero explíqueme el cuadro. ¿Qué le explico? ¿Cómo? Explíqueme qué significan esas 5 casillitas de arriba, por En qué... idioma en español. Chuta. No, con confianza, dale. Según lo que yo veo aquí, son estas 5 casillas de donde sacaron los documentos. ¿Ya? El total de cada documento que sacaron de estas páginas. Y explíqueme también arriba, ¿por qué hace esa explicación del or, and, or? Los métodos de búsqueda, ¿cómo lo buscaron en las páginas? ¿Ya? Así lo buscaron. Así es como deberían salir los documentos al buscarlo uno mismo. Deberían salir algunos. ¿Ya? Estereotipo de género, estereotipo de sexo, educación física. Esas son las palabras claves. Claro. Sí. Ya, vale. Ya, eso quiero que me describa. Todo lo que. Y después abajo, el segundo nivel. ¿Qué viene? Lo vieron en clase. Ay, puedo explicarlo yo. Aprovechemos la Florencia que vino a clase. Ya, bueno, al principio se muestra lo que dijo, que son los criterios de búsqueda en las páginas. Después en el segundo recuadro que dice Web of Science, Scopus y todo, son las páginas en las que se buscaron estos artículos. ¿Son páginas o bases de datos?
base de datos, perdón. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, de cada base de datos se muestra abajo el número de cuántos artículos se sacaron de esa base de datos. Por ejemplo, de Web of Science se sacaron 15, de Scopus 28, de Sports Discuss 24 y así. Entonces, en total, se recolectaron 95 resultados. Exacto. Y de estos 95 resultados, ¿cómo se dice? Se aplicaron los criterios de selección y de exclusión, Ya, que fueron son los que dijo la Chara. Sí. Son los que dijo la Chara, aparte del descarte de duplicados y aplicación de eso. Después de eso, quedaron 14 documentos seleccionados. Y dentro de estos 14 documentos seleccionados se hizo una revisión de la bibliografía de estos 14 documentos y se agregaron, de la revisión de eso se agregaron 11 referencias más. ¿Ya? Que son, y que surgieron de los 14 artículos que quedaron definidos. Claro, de las bibliografías, de las referencias de estos artículos. Y después de la suma de esos 11 quedaron 25 documentos finales, que son los que se ocuparon para hacer este trabajo. Y de ahí salieron todos los resultados que ustedes señalaron abajo con esos 25 textos. Exactamente. Sí, porque los resultados en nuestro paper se dividieron en 4 como puntos, que son los que están ahí, los cuadritos. Profesora, tiene una pregunta en el chat. Paloma Almazán, adelante. Hola, buenas tardes, días, tardes. No, yo tenía una duda, bueno, igual se me fue porque fue la conclusión que dio la Florencia, de esas estrategias facilitadoras que creo que el paper incita a generarlas. No sé si el paper, el documento lo menciona, pero ustedes, desde su experiencia, ¿qué considerarían como estrategias facilitadoras en este contexto para eliminar como, no sé si llamarlo brecha, pero esta situación que se genera entre el género? Yo, y creo que hablo por las tres al decir que primero tienen que parar estos grupos de como hombres y mujeres y hacer una clase para todas, para todos, y así que todos jueguen a todo, que todas, y como hacer algo mucho más en grupo que por lados. Y así se van a ir como cerrando y eliminando estos estereotipos y dejar de decir como ya estos deportes son para niñas, estos deportes son para niños, y eso, desde mi punto de vista. También yo creo que es fundamental como implementar nuevos contenidos y más diversos en las clases, porque siempre, por ejemplo, siempre a los niños le hacen ya fútbol, le hacen básquetbol, y a las niñas le hacen correr. Y siempre es como lo mismo, siempre se repiten esos patrones. Entonces yo creo que aparte de lo que dijo Amanda, que también pienso igual, se deberían implementar nuevos como contenidos, como por ejemplo cuando entré a la U, me pareció muy entretenido como los ramos de motricidad y todo, que nos hacían distintas actividades como circo o hacer fuertes, como juegos así distintos que salen como de lo normal. Y eso ayuda mucho como a unirse entre niños, y entre mujeres y hombres, y a perder la vergüenza, a perder el miedo y como estos estigmas que existen entre géneros, pues de estereotipos de género y de distintos como prejuicios que existen. Además de la estrategia, yo creo que más que la estrategia en sí de los profesores, son los profesores los que no tienen esa motivación de cambiar con los estereotipos. Yo lo encuentro así, mi visión. Sí, son los profesores los que no toman las riendas de la situación para poder cambiar los estereotipos y no ser tan permisivo tal vez con las mujeres, no ser tan exigente con los hombres y tomarlos a todos como un grupo equitativo. Como un igual. Y más que la estrategia sería, más que la estrategia no, equitativamente con la estrategia, trabajar también cómo el profesorado toma las riendas de la situación en clase. Sí. Eso. Gracias, Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas para ustedes, solo esas dos. Las quiero felicitar por la presentación. Creo que ha permitido dejar muy, muy clara
el proceso de cómo se puede levantar una revisión sistemática, ¿ya? Y creo que, y lo mejor de todo, que lo dominaban, ¿ya? Así que no solamente pegar el esquema por pegarlo, ¿ya? Y por tanto, yo entiendo también que eso lo vieron en metodología, y por tanto eso implica que cómo van articulando ciertas cosas, ciertos elementos, ¿ya? Yo no tengo más preguntas. Si alguien del grupo curso tiene alguna otra pregunta, una pregunta, interrogante, duda, comentario, reflexión con respecto a ambos grupos de hoy día, queda abierto el micrófono. ¿No? No, Bueno, yo encuentro que fue una presentación muy buena, es un tema que nos convoca a todos, yo creo, así que felicitaciones, estuvo como muy claro todo. sí. Sí, gracias Pilar, y qué bueno que existan comentarios de sus compañeros, y además, y me alegro mucho que el resto de sus compañeros, los que ya expusieron y los que no han hecho su exposición del póster, hayan venido a clase hoy día, que yo creo que es importante, pues si estamos tocando estos temas relevantes que se puedan discutir en clases, no sacamos nada si la gente no viene a clases, independiente que esté en una grabación, ¿ya? Sino que cómo se genera esta discusión, y por tanto esos elementos creo que demuestra también la importancia que es para cada uno y una de sus compañeros y compañeras que están hoy día, que los temas son relevantes, y sobre todo con lo que ustedes plantearon, si los resultados indican que las prácticas pedagógicas son súper sencillas, no hay que ir a la NASA, no hay que ir a medir con el DEXA o medir lactato o hacer una gran entrevista, un gran grupo focal para saber que las prácticas se pueden cambiar, va a depender de nosotros, ¿no? Es verdad. Sí. Y los resultados que ustedes entregaron dan muestra de aquello. Si no es que tengamos que hacer prácticamente un nuevo censo docente de educación física para indagar esto, no tiene mayor relevancia, y está en la propia práctica, ¿ya? Y mientras esos temas se visibilicen en clases, y además los futuros profesores y profesoras como ustedes asistan a clase a discutir estos temas, creo que vamos dando pasos adelante, ¿ya? Eso. Se puede retirar el resto, se quedan los dos grupos que expusieron hoy día. Chao. Chao, gracias, nos vemos el jueves. Adiós. Adiós.